Buenas tardes, mi nombre es María del Cisne y el día de hoy les voy a hablar sobre los beneficios penitenciarios. En primer lugar, les voy a explicar la metodología. La metodología para el presente trabajo ha sido una metodología cualitativa, para lo cual se ha basado en la búsqueda de numerosos artículos preescritos, desde los cuales se ha sacado la información más relevante para poder comprender exactamente los beneficios penitenciarios, cuáles son, cómo acceder a los mismos y los requisitos que hay que cumplir. En cuanto a la introducción, hay que recalcar que el presente trabajo cuenta con 3 objetivos. El primero consiste en el análisis de los regímenes penitenciarios con la finalidad de reconocer y establecer cuáles son los beneficios penitenciarios que se puedan encontrar. Como segundo objetivo, se tiene el establecer en qué consiste cada uno de los beneficios para poder establecer las características que tendría cada uno de ellos. Y el último objetivo se basa en el establecimiento de los requisitos para hacerse acreedores a un beneficio penitenciario. Bueno, ahora, es importante entender que dentro del sistema de rehabilitación social y de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, existen 3 niveles de seguridad dentro del mismo, que es el de máxima seguridad, media seguridad y mínima seguridad. Y de la misma manera, el COIP establece los regímenes de rehabilitación que se cumplen de acuerdo a estos niveles de seguridad. Dentro de los regímenes de rehabilitación social como tal, tenemos el cerrado, el semiabierto y el abierto. El cerrado se encuentra dentro del artículo 697 del COIP mismo y dice que este es el periodo de cumplimiento de la pena que se inicia a partir de que la persona es privada de la libertad, o sea, ingresa al centro de privación de libertad. En el semiabierto se considera la capacidad que tiene la persona privada de libertad, por lo que es un proceso de rehabilitación social que cumple con requisitos y normas para desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución, y estas aquí normalmente realizan actividades de reinserción familiar, laboral, social y comunitaria. Además, para acceder a este se requiere el cumplimiento de por lo menos el 60% de la pena impuesta. Y el régimen abierto. El régimen abierto se entiende al periodo de rehabilitación que tiende a la inclusión y reinserción social de la persona privada de libertad en la que convive en su entorno social. Obviamente, cada uno de, tanto el régimen semiabierto y abierto, son supervisados por ciertos organismos que cuenta el organismo técnico, por ejemplo, que cuentan el sistema penitenciario como tal. Para acceder al abierto se requiere por lo menos el cumplimiento del 80% de la pena. Y es importante mencionar que para acceder al régimen semiabierto y abierto no pueden acceder las personas que han sido privadas de libertad por femicidio, sicariato, delitos contra la integridad, cualquier delito que haya sido contra la mujer o que haya derivado en una muerte. Bueno, como primer beneficio penitenciario se tiene la prelibertad. Esta es la fase del tratamiento en la cual la persona privada de libertad, previo al cumplimiento de los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla sus actividades fuera del centro de rehabilitación social bajo la supervisión y control de la unidad de reinserción social correspondiente. Para acceder a esta se tienen los siguientes requisitos, que es el certificado de encontrarse en un nivel de mínima seguridad, el haber cumplido las 2/5 partes de la pena impuesta y un informe emitido por el equipo técnico de información y diagnóstico. Luego tenemos la rebaja de pena por el sistema de méritos. Entonces, este es el conjunto de actividades, mecanismos y parámetros de evaluación reconocidos por el organismo técnico de rehabilitación social que permite que a las personas privadas de libertad puedan obtener hasta un máximo del 50% de la pena, o sea, se le reduzca el 50% de la pena impuesta, hasta el máximo. Entonces, esta se aplica dentro de cada centro de privación de libertad en base a una evaluación pertinente y progresiva de las personas privadas de libertad. Este proceso, este beneficio no se les da a las personas que hayan sido sentenciadas por robos, asesinatos, delitos sexuales, trata de personas, por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Entonces, eso. Dentro de los principales requisitos, el más importante viene a ser el certificado de conducta y el informe psicológico, mediante los cuales se habilita que la persona se encuentra temporalmente mejor y quiere precisamente este proceso de rehabilitación. Sin embargo, también se requiere un informe jurídico del Centro de Privación de Libertad,
el certificado de permanencia, un certificado de evaluación del plan individualizado del cumplimiento de la pena y un informe del equipo técnico de información y diagnóstico del centro en el cual tiene que estar. En este informe se demuestra si es que es favorable o desfavorable para que se le pueda adjudicar la rebaja de la pena. Ahora tenemos la rebaja de pena por modalidad de quinquenio. Ahora, aquí las personas privadas de libertad o PPLs con sentencia una vez ya condenatoria, que durante el tiempo de cumplimiento de la pena se observaren buena conducta y demostrasen interés por un verdadero proceso de rehabilitación, obtendrán reducciones automáticas de su condena. Estas son automáticas y se da hasta por 180 días por cada quinquenio. Estas siempre se van a contar desde las fechas de privación de libertad. Ya. Y dentro de los requisitos, de igual manera, se enumeró algunos que son los más importantes, sin embargo, se tienen que presentar todos. Entonces, se tiene una solicitud presentada por la persona privada de libertad, una copia de la sentencia con razón de ejecutoria. El más importante viene a ser el certificado de no haber cometido faltas leves, graves o gravísimas durante todo el cumplimiento de la pena. Se les requiere un informe jurídico, un informe psicológico de igual manera, y un informe en el que se evalúe todo el tratamiento de vinculación familiar y social. Entonces, todo lo que es convivencias, relaciones interpersonales y todo eso. Y como último beneficio se tiene la libertad controlada. Entonces, esta es la fase del tratamiento mediante la cual la persona privada de libertad convive ya en su medio natural, bajo la supervisión del régimen, obviamente, y será concedida por el juez de garantías penitenciarias. Esta sentencia va a ser de acuerdo al informe de la entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el Código de Ejecución de Penas. Entonces, dentro de los requisitos que se tiene que cumplir, que se tiene que adjuntar, es el certificado de conductas, tanto en el cumplimiento de los reglamentos, como procurando el mejoramiento cultural, perfeccionamiento en el servicio, la superación en el trabajo y que demuestren un afán constante de readaptación social. Acreditar tener una profesión, arte, oficio o industria o cualquier otro medio que le permita vivir de una manera honrada y que ya no vuelva a cometer el mismo delito que antes. El obtener un informe favorable tanto del equipo técnico de información y diagnóstico como del fiscal respectivo y haber pagado las indemnizaciones civiles en caso de haber sido condenado a hacerlo. Aquí hay una excepción que es de quienes hayan comprobado imposibilidad de hacerlo.